Miedo como sentimiento, más bien no. Yo he visto montañas que me parecían imposibles de escalar. ¿Es importante aprender a cruzar la calle? Sí. Pues aprender economía también. Pues, ¿qué va a pasar con las pensiones? Va a pasar que vas a tener que la pensión máxima. La pensión máxima va a ser de 3.000 euros, más o menos. Bienvenido a Cómete tus miedos. En este episodio me acompaña alguien que combina economía y comunicación y lleva años transformando lo complejo en claridad. Él es Javier Díaz Jiménez, profesor del IES, economista, divulgador, autor de Macroeconomía para casi todos. Él es también voz en La Sexta, en la COPE y en su propio podcast llamado El Gris Importa. Hoy hablamos de los miedos que más nos preocupan, como puede ser la vivienda, las pensiones. También queremos tocar el tema del Bitcoin y cómo comunicar en un mundo en el que hay mucho ruido de manera rigurosa. Así que muchísimas gracias por estar aquí, Javier. Bienvenida a Cómete tus miedos. Y bueno, antes de empezar, tengo 2 regalos para ti, ¿vale? Uno de ellos es Eres de la Tierra. ¿Te gustan los regalos? Sí. Es la cinta de la Virgen del Pilar. Muchas que gracias. Siempre hay que tener una. Siempre hay que tener una. Tengo varias. ¿Tienes varias? Bueno, pues una más. Una. Más una. Y luego es mi libro. Como bien se llama el podcast, pues Cómete tus miedos, ¿no? Como he indicado en la introducción, tú también has escrito uno que... Sí, que también se llama igual que mi podcast. Pero no te lo he traído. Soy tan... fin, no se me ha ocurrido. Te lo debo. Para la próxima. Y nada, para empezar, me gustaría preguntarte sobre ti, ¿no? Bueno, se conoce más tu faceta más de ahora, pero ¿cómo empezaste? ¿Quién era Javier antes de ser economista? ¿Cómo decidiste estudiar economía, no? Vale, pues yo era el empollón de mi clase. Me adelantaron, iba al cole británico. Mi madre que es de Alagón, que nació en Alagón, había estudiado filología inglesa en Madrid, después de haber estudiado el instituto en Zaragoza, y siempre había tenido la frustración de que sus hijos supiéramos inglés mejor que ella. Nos llevó al colegio británico, que era un colegio organizado por el British Council School, que es por la embajada inglesa, para expats, para sus nacionales. Y aprendí a hablar inglés y me adelantaron porque hice el cuaderno de las matemáticas de un año en el primer día de clase. La profesora se vio horrorizada y entonces sí, era el empollón de mi clase. También soy de febrero y eso cuando eres pequeño importa mucho. O sea, quiero decir que era de los mayores de mi clase. Y luego ya empiezan las casualidades. Pedí una beca con 16 años, me fui internado al Atlantic College, que se ha vuelto famoso porque una Borbona, no sé cuál, no sigo la saga de los Borbones, pero no sé cuál. En fin, no sé, la princesa ha ido a ese cole, fue a mi cole. Y a partir de ahí, pues, volví a España, hice la carrera en la Universidad Autónoma de Madrid. ¿Te interesaba ya la economía? No, la descubrí en este internado, por eso era relevante. Y no sabía qué estudiar. Hacíamos un programa que se llama Bachillerato Internacional, que tienes que elegir entre grupos de asignaturas. Hice matemáticas, física, y luego tenía que elegir otra y dije, voy a hacer economía, no sé qué es esto, pero... Y realmente fue un amor a primera vista, todavía me dura. Tenía 16 años, entonces lo entendí el primer minuto y no sé, y fue así, o sea, esto fue en 1976, pues 50 años después, o 49 para ser exactos, pues creo que la economía es muy fácil de enseñarla. Hay personas que la aprenden y otras que no la aprenden nunca, ¿no? Se puede aprender, pero es muy difícil de enseñarla. Y yo la aprendí en el primer minuto y luego volví a España y tuve la suerte, o la desgracia, nunca lo sabremos, ¿no? Traduje la memoria de construcción de los laboratorios de Kodak. Aborrecí toda la cosa. Una memoria de construcción es horrorosa, porque la traduje del
del español al inglés. Encima era porque los arquitectos eran españoles y tenían que hacer unos laboratorios de Kodak, que entonces existía, para que veas de qué clase de prehistoria te estoy hablando. Hombre, que yo viví también Kodak. Y aborrecí la cosa. Yo había hecho reserva de plaza en industriales y estaba admitido, porque era el empollón y tenía notas en la selectividad de sobra para estudiar lo que me diera la gana. Y mis padres son ingenieros. Mi padre es ingeniero industrial, mi tío era catedrático de calor y frío en la escuela de industriales. O sea, yo procedo de una saga. Mi bisabuelo vino a España a poner los trenes, que yo creo que fue el que empezó la saga de ingenieros. Y después ya fueron sus hijos y todos fueron ingenieros, ¿no? Y yo iba a ser ingeniero, pero dije, pero no, dije, yo no sé lo que voy a hacer, pero esto no. Se me ocurrió que podía estudiar economía o económicas, se lo dije a mi padre me dijo, ¿eso qué es? Le dije, no te preocupes, padre, le llamaba padre, no te voy a pedir dinero nunca, con lo que más te da, lo que sea. O sea, no vamos a discutir de lo que eso deja de ser la economía, ¿no? Y nada, y esa fue, y así empecé, y luego pedí una beca y me dieron una Fulbright, me fui a Estados Unidos con más y menos y distintos meandros. No fue lineal, ni mucho menos. Hubo otras variantes que si quieres si me las preguntas te las cuento. Y nada, y ahí terminé el doctorado, me crucé por el camino con el Prescott, le dieron el Premio Nobel de Economía en 2004 con otro coautor. Tengo un par de artículos, fue mi director de tesis, tengo un par de artículos publicados con él. Y realmente fue una época apasionante porque de mis profesores de doctorado a 4 les dieron un premio Nobel después, ¿no? Pues si vas a Chicago, pues todos son premios Nobel, si no están ahí. Entonces eso no tiene mucha gracia. Pero es que en mi caso, en 1984, en la Universidad de Minnesota, en el Departamento de Economía, estaba viviendo una revolución intelectual que fue espectacular, ¿no? O sea, y eso otra vez pura suerte. Y ya después lo volví, siguiendo unas faldas, que esa es la mejor manera de volver, o es la mía, no sé si es la mejor. Y ya me quedé. Tuve la suerte que era la época donde empezaba el correo electrónico, donde ya no hacía falta estar en Estados Unidos para hacer una carrera de investigador de investigador de primera línea, digamos. Que sí, que es lo que era. No veo por qué voy a decir otra cosa, ¿no? Ahí está mi currículum, el que quiera ver dónde he publicado, pues tengo publicaciones en las mejores revistas. Y estuve, pues otra vez, más casualidades. Estuve el primer año en la Complutense, en el Departamento de Teoría Cuantitativa de la Universidad Complutense en Madrid. Y luego justo entonces crearon la Universidad Carlos III, me propusieron que me fuera para allí y allí me fui. Y formé parte del claustro fundador de la Universidad Carlos III. Estuve ahí 17, 18 años fantásticos, dedicados sobre todo a la investigación básica con unos estudiantes de doctorado espectaculares que fueron mis coautores y que hice mi carrera profesional con su ayuda. Y luego, pues también por casualidades, pues uno de mis mejores amigos de la Carlos III, Pedro Videla, que había estudiado en Chicago, vino ahí. Él se fue pronto al IES y él todas las primaveras me decía, Javier, vente al IES, y yo le decía, yo que pinto en una escuela de idiomas, iba a decirte de idiomas, una escuela de... O porque fui profe de la escuela de idiomas, por eso que no te lo he contado, pero porque hubo un interregno entre medias. Y yo que hago una escuela de negocios, y un día fui y me encantó, me pareció espectacular. El campus del IES de Madrid, solo el jardín, pensé, si estos tíos tienen este jardín, ¿qué hacen ahí dentro, no? Y nada, y pensé que el IES moriría de éxito, porque era demasiado bueno y por lo tanto no iba a ser capaz de adaptarse a un mundo cambiante, y mi duda era si iba a ser antes o después de que me jubilara. Y me quedan 5 años, con lo que si al IES le quedan más de 5 años, que yo creo que sí, si tuviera que apostar te diría que sí, pues va a ser después de que yo me jubile, cuando Dios quiera, ¿no? Entonces, más o menos esa es mi carrera, ¿no? Sigo pensando que soy un investigador y que me tomo la vida y tanto mi actividad profesional como todo lo demás como un problema que se puede resolver. Los problemas tienen muchas soluciones, ¿no? La mayoría, como decía Prescott, hay muchas maneras de despellejar un conejo, decía, ¿no? Pues sí, seguro que sí. Entonces, bueno, pues ahora hago economía aplicada, intento convencer a directivos, emprendedores y empresarios que merece la pena la macro, ¿no? La visión agregada del mundo, que saber mucha micro, ser un gran empresario no te cualifica para ser un buen presidente de Estados Unidos o un buen ministro de Economía en España,
pero que saber macro te ayuda a ser un mejor directivo. Y eso es lo que intento contarles. Les invito, porque al fin y al cabo la macroeconomía en una escuela de negocios es una María. Yo no estoy hablando de personas, ni de operaciones, ni de finanzas, ni de marketing, ¿no? Estoy dando una clase que es una clase de entorno, de contexto, pero que yo creo... Pero que yo creo que aporta, ¿no? Y en un mundo tan cambiante como el que vivimos, en un mundo tan ¿no? con tanta incertidumbre, con tanta varianza, pues realmente hay una demanda ¿no? No es que yo sepa lo que va a pasar, que obviamente no tengo ni idea, porque si supiera lo que va a pasar sería billonario y probablemente no estaría aquí, ¿no? Pero pues estaría en las Bahamas o donde sea que estén, ¿no? en los billonarios, ¿no? Pero el hecho de que no sepa exactamente lo que va a pasar no quiere decir que no acierte mucho. Sobre todo no quiere decir que las cosas que ocurren no me sorprenden, porque casi todas las he pensado antes que podrían ocurrir. Y eso es un poco mi trabajo de estos días. Y no le he perdido no le he perdido el gusto, ¿no? O sea, yo prefiero los lunes a los viernes, no sé cómo vamos. No noto mucha diferencia, ¿no? Cuando me preguntan, si yo trabajo todo el rato y nunca, o sea, yo puedo pasarme aquí esta tarde hablando contigo o puedo encerrarme en mi despacho y pensar en la siguiente cosa que quiero escribir o que quiero contar, ¿no? Entonces eso, pues me siento tremendamente afortunado de que todas las casualidades de la vida me hayan traído hasta Pues aquí, es un ¿no? regalo. Sí, Que todos los días. sí, la verdad. O sea, yo no creo que tenga ningún mérito especial, ¿no? O sea, nada de lo que me ha pasado, pues sí, o sea, sí. ¿Crees que tienes, te iba a preguntar qué valores consideras que has tenido, bueno, que tenías antes y que has mantenido durante toda tu vida para toda esta trayectoria que has contado? Bueno, pues mira, yo te diría dos cosas. Yo me ilusiono bueno, soy un curioso e impenitente, o sea, casi todo me interesa. Y luego todo con la misma ilusión, ¿no? que vengo a Zaragoza, me doy una vuelta por el casco antiguo, busco un bar, pues hago todo lo demás, ¿no? Con la misma ilusión con la que hacía las torres de palillos que me ponían en trabajos manuales cuando tenía en el cole. Me acuerdo de una, no me preguntes por qué, no sé qué fue de ella y no era ni muy bonita ni muy fea, era una torre de palillos normal de un 12añero, ¿no? O 13añero, a lo mejor 14. Y eso es importante, ¿no? O sea, he tenido siempre ganas de aprender. Yo creo que soy un gran aprendiz y esa ha sido la aventura de mi vida, ¿no? Y he tenido la suerte de poder estar en la frontera del conocimiento y de saber algunas veces, ¿no? Muchas es demasiado pretencioso, pero saber algunas veces que lo que yo estaba viendo en la pantalla de mi ordenador no lo había visto nadie en la humanidad. Y si yo no lo contaba, iba a dar igual, porque 3 días después alguien iba a llegar al mismo sitio, pero yo había llegado el primero, ¿no? Y eso, bueno, pues tenía su punto, tuvo su punto, ¿no? Entonces, la ilusión y las ganas de aprender, la curiosidad, y luego creo que soy un tipo duro, no sé cuándo me volví duro por el camino, o sea, que resisto a la adversidad, no me rindo, y mi amor, y claro, y la última cosa que yo creo que fue relevante es que, y que ahora no la veo, ¿no? De todo lo que me parece, de lo más distinto es que yo soy parte de una generación, en 1975, cuando se murió Franco, yo tenía 15 años, que queríamos libertad. Y ahora nadie quiere, ahora todo el mundo le da totalmente igual. Ahora todo el mundo quiere que le regulen, que le protejan, que le aseguren, que le faciliten la vida, ¿no? Y para nosotros, para mí y para muchos de mis contemporáneos, no teníamos libertad y queríamos, no sé, darle un beso a tu novia en la calle en un banco sin que viniera un gris a decirte qué estabas haciendo, ¿no? En fin, es un ejemplo tonto, pero es que eso pasaba, eso me ha pasado a mí, no, nadie me lo tiene que contar, ¿no? Y queríamos libertad y estábamos dispuestos a pagar el precio. Y cuando quieres libertad, yo entendí muy pronto que eso te hace responsable. Yo soy absolutamente responsable de mis actos, y porque soy libre. Hago lo que me parece y respondo a quien corresponda. Y eso, pues también nunca
nunca se me ha pasado, ¿no? Tengo un cuadro de me gusta el arte, no he comprado arte porque no me ha dado no he tenido suficiente dinero. Y tengo un cuadro de arte textual en mi despacho de casa y pone: quiero ser libre, pero no lo consigo, ¿no? Eso yo creo que podría ser uno de mis leitmotivs, ¿no? de mis. Esto que has dicho de tipo duro, otra pregunta antes de entrar en materia más de economía, te quería preguntar si a lo largo de tu trayectoria has tenido miedo. Entonces, porque haber superado ese miedo supongo que te habrá hecho ese tipo duro. Fíjate, yo te diría que miedo como sentimiento, más bien no. Yo he visto montañas que me parecían imposibles de escalar. Sobre todo cuando empecé el doctorado pensé, estos tíos llevan aquí 5 años, esto es imposible, ¿no? Porque era mucha montaña y era muy difícil. O sea, yo no era de los más. Yo pasé de ser de los más listos de mi clase a ser de los más tontos de la siguiente clase. O sea, porque claro, ya se iba estrechando el número ¿no? Y entonces, Eso te pasa mucho cuando entras a una ingeniería. sí, y sobre todo cuando cambias de división, ¿no? O sea, es cuando eres el equipo ascensor, ¿no? Y entonces esa montaña se me hacía interminable. Pero no es que me diera miedo exactamente, porque procedo de una dinastía de ludópatas. Y yo siempre he sido providencialista, o sea, siempre he sabido que podía poner un bar y que me iba a ir bien. O sea, que me gustan los bares, sé poner cañas, soy un tipo simpático, me gusta hablar con la gente y me hubiera ganado la vida dignamente. Claro, es que no te he contado solo lo de... He hecho muchas profesiones y muchos oficios en mi vida. He sido secretario del Duque de Alba, he sido traductor, intérprete jurado, he sido árbitro de fútbol, he sido profesor de inglés. Entonces he hecho tantas cosas que sé que las puedo hacer. O sea, sé que había otros yos dentro de mí. Entonces, pues no he tenido miedo de cómo voy a pagar el alquiler del mes que viene, ¿no? O sea, siempre he sabido que lo podía pagar de un sitio o de otro y eso... en ese sentido no ha sido miedo. Me ha hecho un tipo duro, sobre todo el deporte. A los 14 años, cuando cambié de cole, se acababa el británico, me fui al Maravillas y ahí tenías que correr, te ponen 4 de 8 y 12 vueltas a un campo de baloncesto. Y a mí me suspendieron la primera evaluación. Mi padre me llamó el atleta durante no sé cuándo, ya ha venido el atleta, aquí está el atleta. Y terminé 2 años después con un sobresaliente y descubrí el atletismo, descubrí la carrera de fondo y me volví duro con eso. O sea, entendí que me acerqué a mis límites físicos y eso me hizo un tipo duro. Porque, o sea, ¿qué más? Porque descubrí que podía empujar, podía ir más allá. Entonces, eso no he tenido mucho miedo. O sea, he estado en alguna situación extrema en mi vida, en el mar, pero no he tenido mucho miedo porque siempre he sido muy consciente de que me podía morir. Y que, vamos, no de que me podía, de que me voy a, ¿no? Y me acuerdo, de pequeño me daba miedo el indio, ¿no? O sea, el indio de las pelis de indios y vaqueros, que eran las que veíamos los 14añeros en 1974. Y entonces yo me despertaba por la noche y no podía dormir y ya en todo aquello, pues llegué a la conclusión de que si venía el indio con un cuchillo, ¿cuánto tardabas en morirte? Entonces me pensé, mira, tío, si viene el indio y te va a cortar el cuello con un cuchillo, pues te vas a morir en 2 minutos y por mucho que el mal que lo pases, dura poco, ¿no? Y entonces se me quitó el miedo del indio. Y a partir de ahí, pues al final del día... sí, porque tiene mucho que ver también con la economía, los problemas. Hay una clase de problemas en economía que se resuelven hacia atrás. Si tú sabes que esto te va a pasar, yo cuando cumplí 60 años pensé, puedo contar con 10 años. Esta es la década de mi legado. Si luego me toca más propina, estupendo, pero no tengo garantizado que vaya a cumplir 70. Pero pensé, a ver, ¿qué quiero hacer en la última década con la que creo que puedo contar en condiciones de, no sé, razonablemente, ¿no? Física y mentalmente, ¿no? Para poder hacer las cosas que me apetezca hacer antes de morirme? Y entonces pues dejé de hacer algunas cosas y me he puesto a hacer otras, ¿no? Porque es que eso quería que fuera mi legado. Pero entonces yo estoy preparado para un diagnóstico de un cáncer de páncreas. Tengo la maleta hecha.
porque se lo voy a comunicar a mi familia en Las Palmas. Yo me voy a Las Palmas y les voy a decir tengo cáncer de páncreas. Porque quiero morirme ahí, no me quiero morir en Madrid, que rollo. ¿No? O sea, que bajón. O sea, quiero morirme Una puesta de sol. viendo el mar, sí, me quiero morir en la playa de las Canteras. Entonces, pero claro, pero yo entiendo lo que hay que hacer. O sea, tú como solo te tienes que hacer lo que te he dicho. Tienes que tener la maleta lista y el billete comprado. Porque si no, ya estás muerto. Estás muerto estás muerto igual, pero no donde no quieres morirte. Entonces, claro, eso te mata los miedos. Porque ¿qué otro miedo puedo tener? ¿Ser pobre? ¿Cómo voy a ser pobre si tengo 2 manos, 2 piernas y una cabeza? O sea, que no voy a poderme ganar la vida. Me la llevo ganando Empecé a dar clases de matemáticas a los 7 años. He trabajado toda mi vida. Siempre he tenido dinero. Vamos, no lo he tenido, me lo he ganado, quiero decir. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Que ahora no puedo hacer algo? No. Entonces, no tengo... Me los comí todos, mis miedos. No sé cuándo, el día del indio. No te puedo decir cuándo, ¿no? El día del indio y el día que veía que podía ganar pasta. Que podía ganar dinero suficiente para mantenerme en cualquier circunstancia y en cualquier sitio. Porque he hecho, ya te digo, muchas cosas. Pues genial. Ahora, para entrar en materia, antes de empezar con ciertos bloques que sí que quiero tocar, te quería preguntar si es importante que todo el mundo sepa algo de economía. Sí que es verdad que hay gente que le entiende mejor, hay gente que le entiende peor. ¿Crees que hoy en día también, por la situación geopolítica actual y todo lo que hay, crees que es importante o crees que, bueno, no hace falta? Bueno, mira, hay una... Tengo esa pregunta me parte un poco, tengo el corazón partido, porque yo te diría, ¿es importante aprender a cruzar la calle? Sí, pues aprender economía también, ¿no? ¿Por qué? Porque hay coches, porque hay riesgos, porque solo tus finanzas personales y saber si tienes que firmar o no una hipoteca, pues es mucho peor que cruzar la calle, porque si cruzas la calle te atropellan o no, pero como firmas una hipoteca tienes una losa a 20 años. Entonces, tienes que entender qué es firmar una hipoteca. Y si no, no tienes que firmarla. Hasta fiarte de alguien que te lo explique, ¿no? O sea, que en una economía basada en la propiedad privada, en el sistema de mercado, en las decisiones individuales, es muy importante saber cruzar las calles, ¿no? Eso es seguro, pero eso no te hace falta ser un catedrático de nada ni doctor en ninguna cosa. O sea, simplemente tienes que entender la economía elemental, porque en realidad, cuando en mis presentaciones, en la portada, tengo una foto del IES de Madrid y tengo 2 citas. Tengo 3 citas. Tengo una cita de Gary Becker, que fue un premio Nobel de Economía, inventó la economía de la familia, y lo que dice Becker ahí es, la economía en realidad no se define por el asunto del que trata, el Producto Interior Bruto, o el consumo, o las tasas de paro, o la inflación, sino es un enfoque que realmente sirve para todo. Sirve para decidir si te tienes que casar, si tienes que robar un banco, si tienes que, ¿no?, cuánto tienes que ahorrar, cuánto tienes que gastar, si te tienes que ir de vacaciones a pasar Halloween en Nueva York, o cualquier otra cosa que se te ocurra, porque al final todo el mundo, todos nosotros, mientras seamos mortales, estamos tomando decisiones de asignación de un recurso escaso, que es nuestra vida. Entonces, para decidir cuánto rato me paso mirando una pantalla o cuánto trazo me paso haciendo cualquier otra actividad, pues eso es una decisión económica y te ayuda. Bueno, lo que los economistas han sido capaces de aprender y de sintetizar de cómo puedes hacerlo un poco mejor. Sí. Bueno, por lo menos tienes un marco de referencia, ¿no? Luego, los agentes económicos no tienen emociones, nunca les confunde la noche. Y a nosotros sí que nos confunde la noche, y está muy bien que la noche te confunda. Las noches sin confusión son mucho más tristes que las noches confusas, pero está bien que te confunda la noche y que tú sepas lo que tendrías que estar haciendo, o lo que haría un agente racional al que la noche no le confundiera. Y eso es lo que le enseña la economía. Entonces, yo a mis hijos, que son los únicos sobre los que no tengo mucha autoridad sobre ellos, pero más o menos pues me ven, les intento dar ejemplo y ellos saben que lo que yo hago, y se lo explico, y hablamos de muchos asuntos económicos, porque me parece que desde luego, creo que el saber sí que ocupa lugar, pero que eso pero merece la pena que te lo ocupe un poco saber eso, ¿no? O sea, hay muchos saberes y como todos llevan tiempo, pues todos ocupan lugar, ¿no? Pero lugar no, pero tiempo sí, ¿no?
Y entonces yo te diría que más bien sí, pero no la parte técnica, la parte... Del día a día. Sí, la parte básica de entender los precios, de entender que, no sé, iba a decirte que el dinero no crece en los árboles, que alguien tiene que trabajar para que, da igual quién, o sea, para que tú tengas una prestación de desempleo o una pensión o lo que tú quieras, o que puedas ir al cole y no tener que pagar, o para que los hospitales públicos en España no emitan facturas. Que alguien está trabajando para que eso pase. No es un derecho, lo puedes escribir en la Constitución y en donde te parezca, pero es un derecho vacío hasta que alguien trabaja y paga impuestos. ¿No? Porque si no, tú escríbelo en la Constitución todas las veces que quieras, en todos los artículos, y vas a seguir sin tener dinero para pagar la sanidad pública, la educación pública, las pensiones, el ingreso mínimo vital y todas, ¿no? y el bono cultura de los jóvenes, ¿no? O sea y eso tienes que entenderlo. Porque si te parece que el dinero público es gratis, ya empieza todo muy mal, porque ya no entiendes. Ok, ¿qué es saber economía? Saber que tus derechos generan una obligación en otra persona, que no hay derechos sin obligaciones. Y entonces, cuando a ti se te llena la boca reclamando tus derechos, en este economista te hace pensar o piensa, vale, pues tu derecho está generando una obligación en mí. Tú puedes tener un derecho a una vivienda asequible, pero eso no genera a mí la obligación de alquilarte mi vivienda al precio que tú me digas. ¿No? O sí. Y entonces, cuando sabes de economía, piensas, no, es un disparate. Y da igual si tengo 1, 5, es que te estoy poniendo ejemplos tontos, pero para que veas que es cuánta gente entiende esa dependencia. Y la piensa y la integra y la internaliza. Y se da cuenta que, pues tío, yo tendré derechos, pero tienes obligaciones. Y eso es lo que eso solo sale de la economía. Porque si no, no lo ves. Si no, no ves la relación que hay entre una cosa y la otra. Has mencionado dos de los temas que quiero hablar, que son tanto la vivienda como las pensiones, ¿no? Entonces, empecemos por las pensiones. Sobre todo a gente de mi edad, bueno, es un tema, bueno, no sé si a todo el mundo le preocupa, pero no va a haber pensiones. Bueno, ¿cómo está el tema a día de hoy? Mira, esta mañana estaba hablando de las pensiones en clase. Les he dicho, y como íbamos deprisa, porque siempre intento que quepa más, soy muy mal economista en este sentido, porque tengo 6 sesiones y quiero explicar 20, ¿no? O sea, quiero comprimir 20. Entonces, en esa versión ultra comprimida, mira, todos vosotros, yo creo, o sea, no soy adivino, ¿no? Pero ya te he dicho que si fuera adivino sería billonario, y no soy billonario, no soy adivino. Yo creo que vais a cobrar una pensión parecida a la de hoy en euros del futuro, pero hoy la pensión máxima en España más o menos 3.000 euros después de impuestos al mes, no 14 pagas, en fin. Todas estas cosas que hay que explicar y repetir en España, porque cuánto me toca, cuánto no. Sí, son 14 pagas, amigo. Esta cosa deberíamos de superar ya lo de las 14 pagas y dividir lo que te den por 12 y eso es lo que ganas, no 1.100, 1.500, ¿ok? Es el salario mínimo interprofesional. Cuando lo haces bien, porque son 14 pagas de 1.100, entonces son 1.300, pero tienes que sumar los costes laborales. Entonces a ti pagarte tu salario mínimo a mí me cuesta 1.580 pavos y eso es lo que tú ganas. ¿Ok? Entonces eso es lo que tú tienes que valer, ¿no? Y entonces ya empiezas a decir, ¿dónde va? ¿Esto qué cosa es? Vale, pues ¿qué va a pasar con las pensiones? Va a pasar que vas a tener que la pensión máxima va a ser de 3.000 euros más o menos y que todo el mundo la va a cobrar. Tú la vas a cobrar y tus hijos. ¿3.000 euros de hoy? ¿O sí, 3.000 euros de hoy. No, por supuesto que va a subir. Serán 30.000, 300.000. Comprará lo mismo que compran hoy. Probablemente compre más. ¿Por qué va a comprar más? Porque las cosas cada vez son más baratas. Excepto las viviendas, ¿ok? Entonces, las únicas... ¿Y la comida? No. La comida es más... las calorías... A ver. Estamos hablando de kiwis amarillos, de kiwis verdes o de plátanos o de bananas, porque es muy distinta una caloría en forma de banana, 1,29 el kilo, de kiwi amarillo, 5 el kilo, verde, 5 el kilo, de kiwi verde, 10 el kilo, o de frambuesa, 25 el kilo. Entonces, yo no sé qué es lo que quieres comer, pero si lo que quieres son calorías... Banana.
No, fruta. O sea, llamamos TIC la caloría fruta. Si quieres pescado salvaje, olvídalo. Lo siento. Si no hay, no hay. Con lo que no hay. Te comes los peces del acuario, si quieres. Y si no, pues no hay pez. Y ya sigue, ¿no? Y entonces búscate. No estoy diciendo que nadie tiene que comer hamburguesas, ni ultraprocesados, ni nada de eso. Porque ¿cuánto cuestan los huevos? Asequible total. ¿Sí? Muy fancy, muy sofisticados de corral y con gallinas felices, 5 o 6. Eso da para comer 12 días. Si te comes uno al día, 6 días y te comes 2 al día. Entonces, no, nunca ha sido más barato alimentar a la humanidad. Otra cosa es que tú quieras comer en un restaurante con estrella Michelin o no sé qué cosa, ¿ok? O que no quieras poner tu tiempo en elaborar, comprar, acarrear, ¿no? Y tú la comida y que quieras que te lo haga alguien, pues vas a comer pizza chunga todos los días. Porque eso te ahorras toda la historia, ¿no? Te llamas al globo y viene. Entonces, todo es mucho. El coste de las cosas se mide en minutos de tu tiempo. ¿Cuántos minutos de tu tiempo hacen falta ¿para qué? Para tener la cesta de consumo, para tener todos los bienes y servicios que tú consumes. Que incluye hoy, afortunadamente, y en un país europeo, todos los bienes y servicios públicos, que tú no pagas, si estás en la parte de abajo de la distribución. Y si eres rico, pues los pagas, claro que los pagas, pero no te importa porque te sobra pasta, ¿ok? O sea, el mensaje para los ricos es, mira, a mí me da igual si tú ganas 300.000 euros o 500.000, no me importa nada. Tú vives con lo que te queda. Hoy en España, una familia que gana 300.000 euros paga 120.000 euros de IRPF y le quedan 180.000 euros. ¿Vale? Le quedan 180.000 euros. Vale, ¿podía tener 300.000? Pues no, tiene 180.000, porque los otros 120.000 se usan para pagar pensiones, sanidad pública, educación pública y todo lo demás, todos los bienes públicos. Eso es lo que tiene vivir aquí, ¿no? A cambio, te vas al hospital que tú quieras y no emite facturas y admite a todo el mundo. Nadie te pide dónde están tus papeles. Ok, 120.000, te quedan 180.000, 180.000 entre 12 son 15.000. Esa familia gasta 500 euros todos los días. ¿Qué pasa? ¿Que tenía que gastar 800? No. Vive una vida de lujazo con 500 pavos al día. ¿Okay? En un país que el salario mediano son 1.500. Y que en 3 días se vive 10 veces mejor que la mitad de los españoles. Y me da igual los impuestos que pague. Claro que paga muchos impuestos, pero es lo que te queda. Eso para los ricos. Y para los pobres, cuando cuentes tu vida, la suerte o la desgracia de tu vida, valóralo todo. Tienes que tener en cuenta cuántas convocatorias tienes si te decides estudiar una carrera, que tienes FP con vacantes y que no están ocupadas, que has ido al cole o al instituto sin pagar nada más que los libros, que los hospitales no emiten facturas, que tienes un bono de transporte, que tienes un bono cultural y no sé cuántas cosas más. Y solo hay una cosa que no tienes, una vivienda. ¿Ok? Y ahora si quieres hablamos de la vivienda, porque eso es lo único que no tienes. Porque ¿cuántas canciones hay en tu vida? Yo tenía un disco, American Pie, 45 revoluciones. En mi casa no eran muy musicales mis padres, los discos eran muy caros y no había discos. Y un día en Los Reyes me trajeron American Pie, que estaba censurado, tenía un pitido, porque cuando decía y los 3 hombres que más admiro, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pues ahí había la censura puso un pitido. Entonces era y los 3 hombres que más admiro, cogieron el último tren para la costa. ¿Okay? Eso era la letra de American Pie. Yo tenía un disco, oí 1.000.000 de canciones, jamás oí la cara B porque sabía que lo iba a taladrar la aguja. ¿Cuántas canciones hay en tu vida? Pero con 9 euros al mes tienes toda la música de la humanidad, por lo menos toda la que está en Spotify. Ok, seguro que falta alguna cosa ultra friki que no está ahí, pero, amigo, ¿cuántas canciones? ¿Cuántas llamadas de teléfono? ¡Cuelga el teléfono! El teléfono es para dar recados. ¿Cuántas veces te han hecho a ti eso en tu vida? Ninguna. ¿Por qué? Porque es gratis. No, sí, de pequeña alguna vez. Porque es gratis.
Yo soñaba con tener el Espasa, el de 100 volúmenes, que lo tenían un amigo mío. Y nosotros teníamos el de 6 abreviado. Yo lo primero que voy a hacer con mi primer sueldo es comprarme el Espasa, porque ahí estaba toda la sabiduría. Ya te he dicho que era el empollón, ¿no? De la clase, de las de aquí, luego ya el último de la clase, ¿no? Ya, el Espasa. Tengo el Espasa en mi móvil, tú también, todo el mundo tiene el Espasa, 1000 veces mejor que el Espasa. Todos los Espasas, el Espasa, el Larousse, no, la Enciclopedia Británica y todas las demás juntas. ¿Cómo puede alguien decir que su vida, que no vive en el paraíso, que no vive un cuento de hadas, donde todo es mágico, donde yo le digo a mi móvil lumos y se enciende la luz, igual que Harry Potter? ¿Por qué? Hombre, porque he programado ahí una nada, estos minutos, te enseño si quieres. Y no tengo aquí el móvil, pero vamos, porque lo he dejado por ahí, pero si no, Luego lo si hacemos. no lo hacíamos, ¿no? Entonces, tío, ¿y qué es lo que no hay? Viviendas, ya te lo he dicho 100 veces. Pero antes de ir al tema de la vivienda, ¿tú crees que una persona joven se tiene que preparar, aunque digas que va a cobrar una pensión igual que las de ahora? ¿Tiene que ahorrar? ¿Se tiene que preparar por si acaso no es suficiente? Sí, mira, para vivir de... Mira, es que es muy fácil y muy fácil de entender. Una vida laboral hoy dura 40 años, pero una jubilación dura 20, ¿ok? Entonces, las pensiones son salarios diferidos. Las cotizaciones la parte de las cotizaciones que se dedica a pagar las pensiones es ahorro obligatorio para la vejez. El Estado te obliga a ahorrar para la vejez, a diferir una parte de tu salario, ¿vale? Pero si tú vives 40 años, si tú trabajas durante 40 años y aspiras a vivir confortablemente durante 20 más, ¿cuánto tienes que ahorrar? Y la respuesta es muy fácil, 1/3 de tu sueldo. Y me da igual si es 1000 o si es 50.000. ¿Por qué? Joder, porque vas a estar 20 años, iba a decir de vacaciones, sin trabajar al final de tu vida. Pues, joder, y si es que lo estás haciendo tú, no es verdad que es verdad mecánicamente que los trabajadores pagan las pensiones y luego los otros trabajadores, pero las pensiones te las pagas tú. Tus cotizaciones se transforman en derechos pensionables. Estás ahorrando obligatoriamente para la jubilación. ¿Ok? Entonces, si tú quieres vivir una jubilación desahogada, tendrías que hacer dos cosas. Uno, si te fías de la promesa del sector público que cambia cotizaciones por una promesa, por derechos pensionables, que serán una pensión en el futuro. ¿Quién las va a pagar? Tú no te preocupes. Las pagarán o las personas o las máquinas del futuro. Esos las van a pagar. ¿Ok? No te preocupes. Y además te voy a decir por qué no te preocupes. ¿Sabes por qué no tienes que preocupar? Porque hoy en España la principal faena que hemos hecho los mayores, los jóvenes, es que no os hemos tenido. Entonces, hay más personas, hay más votantes en más de 50 que de 18 a 50. Con lo cual, los jóvenes perdéis todas las elecciones, todas las veces que haya elecciones. Siempre sí se discute sobre pensiones. Y esos programas solo tienen un punto en el programa. Los jóvenes pagarán las pensiones de los mayores. Y como somos más, siempre perdéis. ¿Ok? No te preocupes porque te llegará. O sea, ¿no? Si sobrevives, vas a estar en el partido que gana en algún momento y serás el terror de tus jóvenes, igual que yo soy tu terror. ¿Ok? Tu pesadilla, tu peor pesadilla. Ok, entonces, ¿qué va a pasar? Pues que las pensiones están blindadas. ¿Quién las blinda? La demografía. Están blindadas por la demografía y la democracia. ¿Se quita la democracia? No. Pero si hay demografía... Y si cambias la demografía, tampoco. Pero como la demografía no cambia, ¿cuándo va a cambiar la demografía? Pues cuando los niños nazcan en acuarios. Las mujeres humanas no queréis tener hijos. ¿Y bien qué hacéis? Yo no sé de quién diga cuántos hijos tenéis que tener, dado que yo no puedo tenerlos. ¿Okay? Entonces, pero sé lo que habéis dicho. No more kids, ¿vale? No hay más bebés, ¿vale? Pues fenomenal, pues no hay bebés. ¿Y entonces qué? Pues nada, entonces vamos, hay menos, quiere decir, no hay más. ¿Cuántos bebés faltan? El año donde más humanos nacieron en la historia de la humanidad fue 2012, nacieron 144 millones de bebés, el año pasado nacieron 132 en el planeta. Faltan 12 millones de bebés al año que no nacen. ¿Okay? Y en España, pues en España la generación más numerosa de españoles este año ha cumplido 48. Nació en 1977, es el final del baby boom. Había 850.000. En España nacen 300.000 bebés. Faltan 500.000 de bebés cada año. Comparados
con Sí, la sí. generación más numerosa, que son los 48. Si quieres forrarte vendiendo velas, 4 y 8. El año que viene 4 y 9, porque hay 800.000 cumpleañeros de 49 el año que viene, que son la generación más numerosa. A partir de ahí ya cada vez nacen menos. Les quedan las pensiones hasta el 44. Es cuando se jubilan, cuando cumplen 67. Ahí ya se acaban las pensiones. Se acaba la pesadilla, porque cada vez hay menos que se van jubilando. De aquí a 2044 se van a jubilar 14,1 millones de españoles. Van a cumplir 67 años. Y va a ser muy caro pensionarles. Sí. ¿Les vamos a poder pensionar? Sí. ¿Quién les va a pensionar? Bueno, pues los trabajadores y sobre todo las máquinas. Hay dos preguntas unidas en una, ¿no? ¿Hay alguna solución que tú propondrías? Porque creo que una vez en una clase nos dijiste que el gobierno te había llamado para dar la solución al tema de las pensiones. Creo que no te hicieron caso, pero ¿cuál es la solución? Bueno, sí, o sea, yo digo, cuando a mí me hace esta pregunta, yo solo hay un trabajo público que aceptaría. Estoy dispuesto a ser alto comisionado para la reforma de las pensiones. El salario es cero, no tengo coche oficial, ni despacho oficial, ni nada de nada. En 6 meses voy a nombrarle una comisión en la que habrá un político del PP, un político del PSOE, un sindicalista, un empresario y yo. Y los demás no vienen, ¿ok? Porque no me da la gana el comer. Yo soy quien nombra la comisión. No necesito más gente, que si no es un lío. ¿Ok? Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues nada, vamos a hacer una propuesta. Y en 6 meses vamos a ir al Pacto de Toledo, la vamos a contar y yo dimito. Y yo me vuelvo a mi casa, yo he venido aquí a hablar de mi libro, no arreglar las pensiones, no es asunto mío. Y bueno, claro que hay soluciones. No hay que inventar. El hilo negro está inventado, la electricidad está inventada. Incluso en un sistema como el español, que tiene un estrés demográfico brutal, porque le ha pasado lo peor que le puede pasar, que es que a un baby boom le ha seguido un baby crash, ¿no? Y entonces, ¿qué hace el baby? ¿Por qué el baby boom es malo? Porque hay un dividendo demográfico enorme, mientras estos tipos, o sea, los 48añeros, que son 800.000, van a seguir trabajando 20 años más. Eso es mucha pasta. Pero les están reemplazando grupos de edad de 300.000. O sea que cuando eso te adormece. ¿Cuándo había que haber reformado las pensiones en España? En 1980. Porque entonces la demografía lo permitía. Porque entonces los boomers tenían 3 años. Y toda la vida por delante. ¿Vale? ¿Y ahora qué pasa? Ahora es mucho más caro. ¿Por qué? A ver, porque los boomers estamos a punto de jubilarnos. Y somos muchos. Y es muy mal momento. ¿Cuándo vuelve a abrirse la ventana de oportunidad? A partir del 44, cuando no queden mayores. ¿Ok? Entonces, vale, pues vamos a tener que hacerlo en el peor momento de la historia. ¿Por qué? Porque no hicimos los deberes. Ya sabes que esto de no hacer los deberes a tiempo es muy mala idea, ¿no? Hay que hacerlos todo el primer día de clase. Claro, como hice yo. Que palomares que te adelantan. Pues, a mí no me funcionó porque yo pensaba que yo iba a poder estar de vacaciones. Bueno, y entonces hay muchas... Ok, el camino por el que vamos, que son una sucesión interminable de reformas. Este año se volverá a reunir, está previsto en la ley, después de todos los déficits que se siguen acumulando, pues habrá que seguir reformando y reformando. Son parches que no están mal, no es que sean malos parches, el paño es malo. Y los parchear un mal paño, pues no te lleva muy lejos. El paño está completamente desbordado, nadie tiene la culpa. Esto no es la culpa del PP, ni del PSOE, ni de los sindicatos, ni de los empresarios, ni de nadie. Es la culpa de la sociedad española, que tuvo muchos bebés en la época del baby boom y muy pocos después. Entonces, pues ya está, ya no tiene arreglo. Ya es demasiado tarde, los niños nacen con 0. Hasta dentro de 20 años no van a aportar nada, no van a cotizar a la seguridad social. Todos los que nazcan ahora, ¿no? Después de escucharnos. Entonces hay muchas cosas que se pueden hacer. Yo, desde luego, empezaría... Muchas son puramente burocráticas y de transparencia. En España hoy tenemos el sistema de cotización más antiguo del mundo, que es llamarle a todo, pagar una cantidad por un solo concepto que se llama contingencias comunes. ¿Qué incluye? Pues incluye jubilación, discapacidad. Jubilación incluye viudedad, discapacidad, accidentes laborales, lactancia y cuidados del menor, ingreso mínimo vital, todo tipo de otras prestaciones. Sí, ¿no? A mí déjame en paz, que yo de lactancia no sé nada ni me interesa. A mí me interesa la jubilación.
En cualquier otro sitio en la que... ¿Crees que ¿crees que podría haber, de esto lo hablo mucho, ¿crees que podría haber un sistema de elegir a lo que puedes optar? No puedes. No puedes por una razón. Porque los sistemas de reparto hicieron un regalo espectacular a las primeras generaciones. Canciller Bismarck tenía un problema de pobreza, las primeras generaciones industriales. El pacto... El ciclo vital tiene 3 partes. Niños, trabajadores, jubilados, ¿no? O sea, la infancia, la vida laboral y la jubilación. Estos son los que producen el Producto Interior Bruto, los trabajadores, y tienen que mantener a los niños y a los mayores. En el pacto, a los niños nunca son un problema. ¿Por qué? Porque los papás les cuidamos. No me preguntes. O sea, yo no sé por qué le dedico tanto interés, tantos recursos, tanto tiempo a mis hijos, pero me sale normal, ¿no? Y a ti también y a Natural, todos, a todo el mundo, ¿ok? Hombre, hay orfelinatos y hay algunos que se quedan huérfanos, pero como tengan padres, les cuidan. Unas con más arte, con menos arte, con más recursos, con menos recursos. Vale. El problema, ¿cuál es? Que antiguamente en el mundo agrícola los hijos se ocupaban de los padres. Cuando los padres dejaban de trabajar, seguían incluidos en la gran familia agrícola, ¿no? O ganadera, y ya estaba. Y luego, pues, los hijos heredaban de los padres los aperos, la tierra, si ya tenían tierra o lo que fuera, ¿no? O sea, los derechos y las obligaciones, los que tuvieran. Vale. ¿Qué pasó con la Revolución Industrial? 1820, Reino Unido, Países Bajos. Pues pasó que esas generaciones, esa primera generación, primeras 2 generaciones de trabajadores industriales, habían tenido unos salarios absolutamente miserables, no habían podido ahorrar porque no les daba, y eran mayores y tenían una jubilación miserable. Había un problema grave de pobreza entre los mayores. Y Bismarck les propuso a los trabajadores: ¿qué os parece si os pongo un impuesto para pagar sus pensiones? ¿Cuánto habían cotizado estos? Nada. Ni un céntimo. Y eran sus hijos. Eran sus hijos o sus nietos. ¿Qué les hicieron? Un inmenso regalo. Toma, nos van a poner un impuesto y y a vosotros, que son tus bisabuelos. O sea que aquí nadie ha nacido de huevo, con lo cual tú estabas ya allí, ¿no? En potencia. ¿Por qué? Porque ahí estaba tu bisabuelo, tu tatarabuelo, que luego tuvo a tu bisabuelo, y que luego tuvo a tu abuelo, que luego tuvo a tu padre o a tu madre, y que luego tuvo a ti. ¿Okay? Con lo cual tú estabas ahí, tus genes estaban ahí, ¿no? Entonces, pues ese regalo está en los libros del sistema de reparto, para siempre, jamás. No te puedes ir sin devolver, sin pagar el regalo que un día hicieron a alguien de tu generación, de tu dinastía. La contabilidad de un sistema de pensiones no es individual. A mí me conviene más aquí, o ahorrar así, o hacerlo así, o por mi cuenta, o en un plan de empleo. No. Es dinástica. ¿Cuánto debe tu dinastía? Porque que yo sepa, tú no has nacido de huevo, y por lo tanto, ni tu madre, ni tu padre, ni tu abuelo. Con lo cual, quiere decir que a alguien de tu generación, le hicieron un día un regalazo, y tú lo debes. Y tus hijos lo deben. Y siempre alguien de tu dinastía, hasta que se acabe tu dinastía, Dios no lo quiera, lo debes. ¿Ok? Y esa es la mentalidad con la única manera seria de pensar en cómo son las pensiones. Y tener en cuenta que el sistema de reparto hace un regalo espectacular a las primeras generaciones. Ponte en lo contrario, pensiones capitalizadas en Chile. Vas a ahorrar el 10% de tu salario. Lo vamos a invertir con nuestras agencias de pensiones, una inversión supervisada, todo lo que tú quieras. ¿Y qué pasa? ¿Cuántas pensiones paga a los que están jubilados? Nada. ¿Cuántas pensiones paga a los que tienen más de 60? 10 euros, porque ¿cuánto puedes ahorrar en 5 años? ¿Cuántas? Ese sistema, 40 años después, lo crearon en 1982, empieza a pagar pensiones razonables. Uh-huh. Y el de reparto, el primer día, paga pensiones. Es mucho dinero durante mucho tiempo. Vamos, que se quedan con nosotros para siempre. Sí. Pero te lo puedo arreglar, te lo puedo mejorar. No tiene por qué ser así, los detalles, ¿no? Y el mundo de las pensiones, no es que el diablo está en los detalles en general, pero en las pensiones mucho más, y hay muchos detalles de los que podríamos hablar. Yo, desde luego,
si fuera alto comisionado, haría dos cosas. Lo primero de todo, parar la bola de nieve. ¿Qué quiere decir eso? El próximo martes el Consejo de Ministros, por decreto ley, aprobará el siguiente decreto. A partir de mañana, todos los españoles que no hayan cotizado a la Seguridad Social ni un céntimo nunca, entrarán en el nuevo sistema de pensiones. Todos los regímenes de la Seguridad Social están a disolver. Preservaremos todos los derechos adquiridos. Pero paro la bola de nieve, o sea, ya se acabó. O sea, se cerró las viejas pensiones en fase de liquidación. Van a durar 80 años. Porque desde el 21 ya se empezó a pagar, ya estás en... Pero nadie no continúa esto. ¿Okay? Lo he parado. Ya os avisaré de los detalles en cuanto los tengamos. O sea, ¿qué prisa tienes? Tienes 19 años. ¿No? Anda que tienes para pensiones. Vale. Primera cosa. Segunda cosa. Las contingencias comunes se reparten en dos apartados, ¿no? Jubilación y todo lo demás. Porque todo lo demás es cuántos seguros sociales quieres. Eso es un Ferrari. ¿Qué quieres? Un Ferrari, un Ford Fiesta, ¿ok? Pues más seguro, menos seguro. Pero eso no tiene nada que ver con diferir en el tiempo. Eso no es un salario diferido. Eso es un seguro social que te estás comprando. 6 meses de permiso de lactancia. Genial. 6 años, ¿vale? Lo que tú quieras, con tal de que lo paguemos. Si entre todo, no digo que lo tengas que pagar tú. Pero eso no tiene nada que ver con las pensiones, ¿comprendes? Eso es cómo quiero que sea la maternidad, la paternidad, el cuidado de los niños, ¿no? ¿Quién lo tiene? Ok, fine. Eso es otro asunto. Vale. Primera cosa. Segunda cosa. El mecanismo de equidad intergeneracional, que ya lo pagamos, 1%. Yo soy mileurista, ¿vale? Pues si eres mileurista, 10 euros al mes. ¿Okay? Eso hoy, ¿qué pasa con ello? Pues que la Seguridad Social está usándolo para llenar una hucha de pensiones. ¿De qué la está llenando? De deuda pública española. ¿En serio? O sea que tú has cogido mi pasta y se la has prestado al Estado español, que te ha dado un pagaré y lo has puesto en la hucha. Había una película llamada Dos tontos muy tontos que robaron un banco, tenían una maleta llena de billetes y cada vez que se gastaban algo ponían un pagaré. Y cuando ya les cogen al final les dicen, pero ¿qué habéis hecho con él? ¿Nos lo habéis gastado? No lo hemos gastado, está aquí, los pagarés, míralo. Todo lo mismo, si había, ¿no? Lo mismo que había está, pero solo que pone pagaré 1 millón de pesetas. Pues eso mismo hay en la hucha de las pensiones españolas, pagarés del Estado. Pero tío, ¿tú eres tonto? ¿Dónde están los billetes? No, hay pagarés del Estado. Vale, entonces, ¿qué vamos a hacer con el MEI? Para un mileurista, 10 pavos al mes. Un sistema de planes personales capitalizados. Todos los 20 millones de cotizantes de la Seguridad Social. No son 22 millones, son 22 millones de cotizaciones, 2 millones de pluriempleados, los restas, te quedan 20 millones de cotizantes. ¿Okay? La Seguridad Social no te dice quién cotiza, te dice cuántas veces cotizas. Yo cotizo 3, porque soy pluriempleado. ¿Okay? Vale, entonces 20 millones de cotizantes que se vuelven ahorradores con una cartilla, un sistema de pensiones, de planes de empleo, de planes de pensiones personales obligatorios, administrados por la Seguridad Social y gestionados por una colección de gestoras. 10 euros al mes no dan para mucho. Pero después de 40 años, la magia del interés compuesto hace que eso se multiplique por 14, por 15 o por 16, y es la manera de empezar a transicionar el sistema español hacia lo que son los mejores sistemas de pensiones. Todos, sin excepción, son mixtos. Tienen un reparto y lo complementan con un ahorro capitalizado. Entonces, ¿tú qué tienes que hacer si quieres tener una jubilación desahogada? 2 cosas. Cotizar mucho a la Seguridad Social, si te crees la promesa del gobierno. Y ahorrar mucho para la jubilación. Porque vas a vivir 20 años como mínimo. Esto solo va a aumentar. Vas a cumplir 90, tú vas a cumplir 100 años. Lo más normal, si no tienes una muerte violenta, es que cumplas 100 años. Y eso quiere decir que si te jubilas a los 70, te quedan 30 años. Si te jubilaras a los 70, el subjuntivo es una maravilla que la estamos perdiendo. Yo siempre intento hablar solo en subjuntivo para ver si así. Ese es mi idioma favorito, ¿no? Si vivieras o vivieses hasta los 100 años y te jubilaras a los 70, pues tendrías 30 años
¿no? De Todo lo que he vivido hasta ahora. jubilada. Con lo cual, pues ya puedes ir ahorrando, porque si calculas que vas a trabajar 40 y vas a vivir 70 de lo que hayas trabajado durante 40, pues ahora ya no es un tercio, ahora es más, ahora es 3/7, ¿no? 3/7 es más que un tercio. Entonces, ya te he dado 2 medidas. Luego hay otras más, pero ya se vuelven muy técnicas enseguida. 3/7 hay que ahorrar. 3/7, si calculas que te vas a jubilar a los 70 Y que vivo hasta los y 100. vas a cumplir 100, debes de... ¿No? Ok, a ver. Sí, más o menos. No sé cuándo empieza. Todo depende de cuándo empezaste a trabajar, ¿no? Pero si ya tienes 30, pues entonces 3. Vale, vamos a transicionar al tema de la vivienda, ¿no? Porque, bueno, hoy en día parece que nadie se puede comprar una vivienda, antes era lo más habitual, y incluso ya no puedo comprarme una vivienda, sino que la tengo que alquilar, pero es que ya no es alquilar una vivienda, sino que ya alquilo una habitación, ¿no? Entonces, ¿tú crees que esto va a cambiar? ¿Qué futuro pueden ver los jóvenes a esta situación? Y si hay alguna solución, alguna salida, si se va a volver para atrás, bueno. Bueno, pues mira, todos los problemas que creamos las personas los podemos resolver las personas. Ya está. Y este es mucho más fácil que el de las pensiones. Si me Pues cada uno, ¿no? puestos a elegir, ¿no? Puestos a elegir. Te voy a contar un poco de mi vida. Yo en Minneapolis llegué con 24 y me fui con 29 y alquilaba una habitación. Me ganaba $810 al mes, es lo que me pagaba la universidad. Alquilábamos José Víctor Río Rull, que era mi compañero de piso, y yo, por 625. O sea y había una habitación grande y una pequeña. Yo no me acuerdo al final cómo lo hicimos. Yo creo que Víctor pagaba 325 y yo pagaba 300, de 810. ¿No? Que más, que está bien, o sea, es un 40%. Pero eso fue hasta los 29. Y luego cuando volví a Madrid, vivía con mi abuela. Yo compartía piso con mi abuela. Y mi abuela, pues como les sobraba, porque mi abuela vivió hasta los 105. Entonces, pues esa más de 3/7. Bueno, sí, esa... Y mi abuela, que además es verdad que había vivido en Alagón toda su vida, ¿no? Entonces pues, se levantaba por las mañanas y le preguntaba, ¿cómo estás, abuela? ¿Cómo estás? Dice, ¿cómo quieres que esté? Jodica. Pues eso me decía, ¿cómo estaba allá por las mañanas? Pero luego me decía, ¿quieres que te haga el almuerzo? Eso ya me almuerzo. Bueno, y entonces yo siempre he compartido piso, no sé qué problema hay. Y es mucho mejor compartir piso, es mucho más divertido con tu abuela, con tu compañero de piso que era el más listo de la clase, me ayudaba, jugábamos al tute y no me ha parecido un atropello a mi libertad individual no tener una casa para mí, ¿no? Y de hecho, algunos de mis compañeros del doctorado vivían solos en un apartamento. Yo nunca les envidiaba, o sea, no había nada que yo no pudiera hacer compartiendo piso con José Víctor, con lo que ¿no? O sea, ¿y después qué hiciste? Pues después me fui a vivir con mi novia, o sea que no sé, yo nunca he vivido. Hubo 3 meses que nos enfadamos y viví solo ahí, pero 3 meses de nada que no cuentan, ¿no? O sea que, en fin, o sea que eso no lo veo, no sé, en mi caso es lo normal, o sea, es lo que yo he hecho toda mi vida, vale, punto 1. O sea que no sé por qué, quién dice que tienes que vivir tú solo en un piso de 200 metros y a 30 metros de tu trabajo, o sea que, tío, es que eso... Mira, cuando yo era pequeño había 30 millones de españoles, ahora somos 50. ¿El centro de la ciudad ha cambiado? ¿Han construido un solo metro cúbico? No. Si todos los madrileños quieren vivir todos los 20añeros o 30añeros madrileños quieren vivir en Lavapiés, pues no van a caber. ¿Ok? Es imposible. Ya está. De ninguna manera. ¿Por qué no? Pues porque, mira, Tokio hay 42 millones de tokiotas. En Tokio no hay un solo problema de vivienda. ¿Por qué no? Porque no hay ninguna reglamentación. Tú puedes construir lo que quieras, donde quieras, la altura que quieras, como tú quieras. ¿Es horroroso? Pues claro que es horroroso. ¿Cómo va a ser bonito? Encima, ahora ¿qué quieres? ¿Que sea bonito? ¿Qué quieres? ¿Vivienda o bonito? Porque la economía te enseña, amigo, no puedes tener todo. ¿Qué quieres? ¿El casco antiguo? ¿Qué quieres? ¿El tubo? ¿El coso? ¿Qué quieres? ¿O quieres que haya gente viviendo? ¿Qué es lo que quieres? ¿Calles peatonales? ¿O vivienda asequible? Vale. Y tú dices, ¿y qué más hace falta? Pues es que, mira, vivir cerca o lejos de tu trabajo es solo un problema de transporte público. Y es un problema de falta de previsión
De los 8.000 alcaldes de este país, que tienen competencias todos ellos en urbanismo. ¿8.000 alcaldes? 8.207. Es imposible que don Benito jamás se va a unir a La Serena. ¿Cuántos ayuntamientos hay en Aragón, en Zaragoza? ¿Cuántos hay? ¿Cuántos? De aquí a... Vete a mi pueblo. ¿Por qué Figueruelas es un... Tú vayas, que no me quiero meter con nadie, pero ¿por qué Alagón y Figueruelas no son lo mismo? Y Calatorao y todos los 10.000 y Remolinos, bueno, Remolinos está un poco más para allá, pero Pinseque. O sea, tío, para que haya un alcalde, ¿no? Esto es Pinseque, Casetas. ¿Por qué no es todo Zaragoza? ¿Ok? ¿Hasta dónde? No, tira. ¿Cuándo se acaba Londres? Nunca. ¿Cuándo se acaba Madrid? A 5 kilómetros de la Puerta del Sol, yo te llevo y te enseño lechugas plantadas. ¿Cómo no va a haber un problema de la vivienda? En Barcelona... Entonces, ¿crees que una de las medidas, que también te quería preguntar, qué medidas pueden poner para facilitar esto es liberar suelo y liberar... Pues ninguna, mira, no sé quién fue, eso lo he intentado averiguar, y a lo mejor es un mito, una leyenda urbana, pero da igual, si no ne vero bien trovato. Un rey español, sería Austria o Borbón, o vete tú a saber, vamos, porque eso es un dedo de Saboya, no creo que fuera, decidió que había una hambruna. Y entonces se le ocurrió en su infinita ignorancia que lo mejor era que todo el suelo fuera rústico, excepto el explícitamente recalificado. ¿Cómo sería hoy España? El problema de la vivienda si todo el suelo fuera urbano, excepto el específicamente protegido. ¿Qué hace el alcalde de Alagón? Pues claro que tiene la zona urbana y luego los campos que están alrededor. ¿Y a qué espera? Pues a que le convenga, porque especula. ¿Quién es el...? Voy a decirlo. ¿Quiénes son los primeros especuladores de este país? Los 8.000 alcaldes, que deciden cuándo este campo, que no vale nada, que no genera nada, que es ¿te puedes imaginar? Se convierte en suelo urbano. Y luego viene la autonomía o quien sea que tiene que ponerte un tren bala para que vivir en Alagón y vivir en Zaragoza sea lo mismo. Solo se trata de cuánto se tarda. ¿No? O sea que solo es un problema claro que es un problema de... Para ampliar una ciudad tienes que liberalizar suelo y tienes que generar transporte público rápido y eficiente. En las vías de alta velocidad en China pasa un AVE cada 3 minutos y medio. Esa es la densidad de circulación. Es un AVE cada 3 minutos y medio. Si pasa un AVE cada 3 minutos y medio, vivir en Madrid o vivir en Zaragoza da igual. Y vivir en Calatayud o vivir en Zaragoza no es que da igual al cuadrado. Y ahora todo lo que haya entre Calatayud y Zaragoza, que se construya. Da permiso para construir. Y pon paradas del AVE donde... No puedes poner una en cada 3 metros, porque entonces no da tiempo, pero 2 más. ¿Y entonces qué pasa? Pues que Zaragoza es infinita. ¿Tú sabes dónde se acaba Los Ángeles? En Tijuana. Entre Los Ángeles y San Diego hay 350 millas, 500 kilómetros. Esos 500 kilómetros son suelo urbano. Hay un trozo de los Marines, porque como ya está cerca de México, ahí tienen los delta y esos tienen ahí. Hay un trozo de costa que no es... Todo lo demás está construido. Todo. En fin, o sea, siempre ves construcciones. Imagínate que entre Madrid y Zaragoza estuviera todo construido. O construible. No sé si construido, construible. Había un problema de vivienda. Y por la vía del AVE, cada 5 minutos una circulación. ¿Y por qué no? Bueno, y volviendo un poco al primer tema Pero claro, es que no. ¿Sabes lo que pasa? Que esto pone las culpas... Ahora no hemos hablado ni de fondos buitres, ni de grandes propietarios, ni de viviendas turísticas. No ha salido ninguno, ¿verdad? ¿Quién han salido? ¿Los 8.000 alcaldes? ¿Un Borbón o Austria que no sabemos, que decidió que todo el suelo era rústico? Y la incompetencia de las administraciones, todas ellas de la mano, para Bueno, incluso diría que si regulan el precio del alquiler casi es peor, ¿no? Mucho peor. O sea, todo lo que se ha propuesto va en dirección contraria. Imagínate que toda la parte del ensanche de Zaragoza, pues claro que si hubiera muchos más tranvías que fueran mucho más deprisa, podrías mover a mucha gente, ¿no? de un sitio para... Eso cambia radicalmente el
el transporte, ¿no? En Manhattan la gente se mueve de norte a sur en el metro y de este a oeste en autobuses, pero tiene que haber muchísimos para poder llevar a todo el mundo que quiera ir de un lado para el otro, pues que vaya, ¿no? Sin dificultad. Y el resto lo haces andando en patinete o como no sé, ¿no? Ya tienes la capilaridad, pero esto necesita planificación y necesita sector público. Esto es todo colaboración público-privado. Y yo no veo en toda la discusión de todos los días de la vivienda dónde está el sector público, dónde están los 8.000 alcaldes que no liberalizan suelo y no construyen autobuses, ni metros, o sea, transporte público para que esa vivienda que está lejos en espacio se acerque en tiempo. Yo vivo a 15 kilómetros, yo vivo a 10 kilómetros de Moncloa, pero resulta que mi urba da a la última parada del bus Vao. En hora punta, tú te subes al autobús, se mete en un tubo y aparece 8 minutos después en Moncloa. Yo vivo a 8 minutos de Moncloa en el campo. ¿Por qué? Porque tengo un bus Vao y me subo a un autobús y 8 minutos después estoy en Moncloa, me meto en el metro, saco mi patinete, me voy andando, ya. Pero necesito esa infraestructura que pone mi casa. Imagínate que dentro de un círculo en Madrid, ¿cuántas viviendas hay a 8 minutos del intercambiador de Moncloa? Este discurso que a lo mejor dice alguna persona de no, es que los pequeños propietarios o los fondos, como hemos dicho antes, los fondos buitre son el enemigo, ¿no? Es culpa suya, eso al Y los revés. turistas. Yo creo que lo ayudan. Ok, ¿quieres ayudar? Mientras construyes y planificas. Javier, es que esto tarda mucho. Vale. ¿Sabes lo que tienes que hacer? Protege a los propietarios. Legitima los desahucios. ¿Por qué en España no hay vivienda pública en alquiler? ¿Lo has pensado? Pues te voy a decir, todos los alcaldes, de los 8.000 alcaldes de este país, saben que como pongan una vivienda en alquiler, si tienen suerte van a cobrar un mes y si no, no van a cobrar ninguno, porque el inquilino no va a pagarle. Y le va a tocar desahuciarle al alcalde. ¿Tú crees que hay un solo alcalde que vaya a desahuciar a un inquilino que no le paga? No, ¿verdad? ¿Verdad que no? No sería muy buena prensa, ¿no? Di que no va a hacerlo. ¿Y entonces qué hace el alcalde? Pues ¿sabes qué? Pues no te voy a alquilar, amigo. Nunca jamás tendré una vivienda en alquiler. Si quieres que haya alquileres, protege a los propietarios y no protejas a los inquilinos. Desprotege a los inquilinos. Un inquilino que no paga tiene que irse. Si es vulnerable, las administraciones públicas tienen que hacerse cargo de esas personas con mis impuestos. Pero no el propietario. Porque si no, ¿qué va a hacer el propietario? ¿Que yo voy a alquilar? Venga ya. ¿Para qué? ¿Para que no me pagues? No. Y mira, los españoles no entendemos esto. O sea, este discurso es insoportable. Te van a quemar el podcast. Vamos, como no lo publiques si tienes un poco de sentido común y edítalo, ¿no? Nada, todo tal cual. Ya, todo tal cual. Pero ¿y por qué? Dices, tío, es que no lo entiendes. O sea, no lo entiendes cuando tú estás diciendo, y claro, me piden cinco mensualidades y un seguro y un aval y en la siguiente frase te dice, vamos a hacer una huelga de inquilinas. Pero tío, ¿no te das cuenta que la huelga de inquilinas es la razón por la que te están pidiendo 5 mensualidades? Que tu discurso de ya está bien el derecho constitucional y todo a la vivienda asequible y todo lo que tú quieras y digna y no sé qué más, ¿a ti no te das cuenta que solo hay una manera de tener acceso a una vivienda digna y asequible? Y claro que el alcalde tenía que alquilar. Pero el alcalde solo te va a alquilar si le dejas desahuciarte. Si le aplaudes. O sea, tenía que haber tipos aplaudiendo con los desahucios. Porque entenderían que no de los vulnerables, no de esos, de los tipos que no pagan. O sea, ¿por qué tienes que pagar en una panadería? ¿Por qué tienes que pagar en un bar? ¿Por qué tienes que pagar en el cine? ¿Por qué tienes que pagar en todas partes y el alquiler no? Pero ¿por qué es distinto? ¿Y si te compras una camisa la tienes que pagar? Pues claro. ¿Y si te vas de vacaciones las tienes que pagar? ¿Y el alquiler? No, alquiler no. ¿Vale? Pues no pagas alquiler. ¿Sabes lo que tienes cuando no pagas el alquiler? Que no hay vivienda en alquiler.
Mm. Para cerrar el tema de la vivienda, quiero enfatizar que cuál es el mensaje para esos jóvenes que comparten alquiler, ¿no? Porque has mencionado tú tu trayectoria personal. Dices que esto es provisional, ¿no? Porque al final la vida sigue y vas a ganar más ingresos, vas a progresar. Entonces, que no pasa nada. Yo también he compartido piso, o sea, ese sería el mensaje, Sí, o ¿no? sea, Bueno, esto es una etapa temporal, no pasa nada, bueno, debería serlo. debería serlo. La evolución del mercado de trabajo en los próximos 5 años es muy complicada. Los jóvenes tienen una amenaza tecnológica brutal. Y hoy tener un título universitario no te compra mucho. A lo mejor es mejor tener una FP, ¿no? O sea, ahí Ganas más. realmente hace falta una mentalidad que te... Y desde luego hay determinadas carreras que te garantizan que no vas a poder trabajar. ¿Para qué las haces? Eso es un hobby, ¿no? O sea, no voy a señalar porque da igual, ya es muy fácil saber de en qué estoy pensando, ¿no? Entonces, tienes que buscar actividad. Mira, a los jóvenes que todavía no han empezado a estudiar, les diría que sigan sus sueños, pero que sueñen con algo que les vaya a dar 3.000 pavos al mes. Y no hay manera de saber qué te va a dar 3.000 pavos al mes dentro de 5 años. Eso no lo sabe nadie. Pero sabes que muchas cosas no te van a dar 3.000 pavos porque no te los dan ya hoy. O sea, de momento, busca trabajos que hoy paguen 3.000 pavos y cruza los dedos. Pero como busques trabajos que hoy pagan 800 o 1.000, pues esos no los hagas porque no va a quedar ni el rastro de ese tipo de actividades. Esa es la mejor guía de qué tienes que estudiar o qué no tienes que estudiar y con lo que tienes que soñar. Y luego puedes tener hobbies. Mira, la tecnología no te da dinero, te da tiempo. Y vamos a tener mucho tiempo para nuestros hobbies. Pero no tienes que ganar pasta con eso. Tienes que ganar pasta con algo que tenga un valor de mercado. ¿Quieres vivir mejor que tu padre? Muy fácil, sé más productivo que tu padre con las tecnologías del futuro. No sé si tienes que ser ingeniero de prompts, no sé cómo se llaman en castellano, o sea, de los que hablan con ChatGPT, o ¿qué es lo que tienes que hacer? Pues lo que sea que hay que hacer dentro de 5 años. Que tengan que hacer los humanos de dentro de 5 años, que no lo sabemos. Y eso, y ya está. O sea, esa tarea, mira, hay 3 cosas, hay 3 finales de los que yo no me tengo que ocupar y tú sí. El fin del mundo por el cambio climático, no me tengo que preocupar. A mí me da. Del fin de tu vida, que son tus pensiones, que yo no me tengo que preocupar, porque tú no sabes si vas a vivir 100, pero a lo mejor vives 200. Y entonces sí que o trabajas Espero no hasta vivir 200. pues a lo mejor nunca se sabe. No digas de este agua no beberé. A lo mejor hasta los 180 te vas a jubilar con 180 años. Yo no tengo que gestionar el final de la vida, ¿no? Y es verdad que no me acuerdo cuál es la tercera, pero vas a tener que gestionar, sí, no, todos estos cambios tecnológicos y el problema de la vivienda, porque ahora ya que hemos llegado, es mucho más fácil de arreglar las pensiones que la vivienda, dado el bloqueo completo que existe, dado que la opinión mayoritaria de este país va por el camino que va a conseguir justo lo contrario de lo que pretende. Controlar los precios del alquiler encarece los alquileres, nunca jamás en la vida los abarata. Control de precios, es economía elemental, sube los precios y fomenta la economía sumergida. Yo te voy a alquilar mi piso por 1.000 pavos y voy a poner un garabato que haga mi nieto y te lo voy a alquilar por 1.500. Es piso con cuadro. Y si no, pues ¿qué le vamos a hacer? Total 2.000, 3.500. No sé qué números he dicho, 2.500. Piso 1.000 y el cuadro 1.500. Es que es amueblado. No, está prohibido. ¿Cómo que está prohibido? Yo no puedo alquilar mi piso amueblado con un cuadro. Entonces no lo puedes controlar, nunca va a funcionar. Ninguna de las medidas propuestas van a funcionar. Controlar el alquiler vacacional, todo eso viene al mismo sitio. Te estás equivocando. Haz que me sea más rentable alquilarte a ti a largo plazo, garantízame el cobro del alquiler, garantízame que puedo ajustar el alquiler a las condiciones del mercado y yo te lo alquilo. No prohíbas. Libertad, ¿no? Libertad. Pero bien, iba a decirte una cosa muy franquista, que era no hay que confundir la libertad con el libertinaje, ¿no? Yo no estoy confundiendo nada con nada. O sea, no, a lo mejor ahí no es libertad, es lógica económica. Si no lo entiendes, te estás equivocando, da igual quien lo diga. Hoy habría mucho más empleo en España si el salario mínimo interprofesional fuera más bajo de lo que es.
Eso no quiere decir que no haya mucho empleo, hay mucho empleo, pero es que yo no estoy diciendo cuánto hay. Hay mucho empleo a pesar del salario mínimo interprofesional. Con el salario mínimo profesional más bajo habría empleos que hoy no existen porque no son rentables, que existiría. No, eso no. Bueno, pues ya está, pues no. Lo dice el Banco de España. Bueno, pues estupendo. Primero, no te lo has leído, y segundo, no lo dice. Y tercero, si lo dice, se equivoca. O sea, Sí, ¿no? sí, O sea, sí. ¿cuál es es elemental que eso es así, ¿no? Vamos a cambiar radicalmente de tercio ya que has hablado de tecnología. Em, para quien no lo sepa, ¿qué es el Bitcoin? ¿Es algo real? ¿Es algo que está ahí que en lo que hablando una vez con mi madre me dice, si metes ahí dinero lo vas a perder todo, no metas dinero ahí? Em, ¿Qué es, no? ¿Y qué podemos Bueno, esperar pues de...? vale, pues mira, el Bitcoin lo que literalmente es un programa. Y el Bitcoin es una idea, igual que el teorema de Pitágoras es una idea. El teorema de Pitágoras es un programa que tiene una línea. Como todo el mundo entiende, vamos, creo que todo el mundo que ha ido al cole sabe lo que es el teorema de Pitágoras, pues ya está. O sea, eso es lo que es, ¿no? Es una idea. Y igual que el teorema de Pitágoras sirve para calcular la hipotenusa de un triángulo rectángulo y que una vez que lo has demostrado desde Pitágoras hasta hoy, toda la humanidad puede usar el teorema de Pitágoras tantas veces como quiera, sin costarle nada, sin ningún coste para nadie, porque las ideas no son rivales. Quiere decir que este libro, una vez que tú lo has escrito, lo puede leer toda la humanidad, hasta que se deteriore el soporte físico, pero el PDF, pues ya está. O sea, ¿no? Tú hiciste un trabajo, pero coste marginal es exactamente cero. Y los sonetos de Shakespeare los escribió Shakespeare en el siglo XV y los podemos seguir leyendo. Yo te los puedo leer ahora 100 veces, si quieres. Vamos, hay uno lo que me acuerda, es de memoria, pero si los busco ¿no? ¿Y le cuesta algo a Shakespeare? No, no le cuesta nada. ¿Por qué? Pues porque es una idea. Es un soneto, ¿no? Un soneto me manda a hacer Violante. ¿Cuántas veces puedes repetir esa frase? Que tiene un autor y un propietario. Es propiedad intelectual de Lope de Vega, ¿no? Entonces, ¿qué es el Bitcoin? Pues el Bitcoin es un programa de versión original 85.000 líneas, al que yo que soy, hay 3 clases de economistas, matemáticos, estadísticos y programadores. Yo soy un programador, yo programo economías, programo simuladores de economías, con lo que entiendo de código y sé lo que es un programa. Un programa de 85.000 líneas escrito en C++, en su versión original, ha sido ampliado, es un lenguaje C++, C++, Sí. es un lenguaje. Y ese programa lo único que hace es garantizar la integridad de un registro. ¿Qué es un registro? Una hoja de Excel. ¿Qué hace el banco rojo, el banco azul, el banco naranja y el banco verde? Que cuando tú abres una cuenta en cualquier banco, te dan un número, ¿no? Te asignan unas celdas en una hoja de Excel, en un registro. Y el banco garantiza la integridad de ese registro. ¿Qué quiere decir? Que cuando tú gastes, cuando tú metas y sacas dinero de tu cuenta, pues el banco te asegura que están bien hechos los apuntes. O sea, que ese registro refleja fielmente lo que tú has hecho. A veces hay discusiones y entonces tú protestas, el banco se hace el remolón, pero antes o después se arregla cariñosamente. Si no, tú denuncias al banco, el Banco de España, el Banco de España le aprieta un poco al banco, ya te lo arregla y ya está. Vale. Muy bien, pues y para que esto funcione, ¿qué tiene que haber? El Banco de España, los billetes de euro, el banco rojo, el banco azul, la ciudad financiera, la vela, los salarios de los directivos, el comedor de directivos, los miles de oficinas, o sea, todo un montaje, pero es que no se acaba aquí, porque luego tiene que estar Visa, las telecos que ponen la Visa en tu teléfono, las tecnológicas que hacen que funcionen los sistemas de pagos electrónicos. Toda esta movida, ¿no? Vale. Entonces hay un tipo un poco friki con una capucha o un grupo de amiguetes, porque no sabemos si es uno o es varios, que dijo, yo esto lo programo y me lo liquido en 80.000 líneas. Y ¿sabes qué? Lo hizo. Y funcionó. ¿Qué le dirías a un joven que tiene miedo por la vivienda o que tiene miedo por las pensiones? Así una frase, un comentario, ¿qué le dirías?